días a todos. Muchas gracias a los miembros de la Sociedad de Investigación del Sueño por haberme permitido invitar al doctor Pavan Mogileski. Él es director de la Clínica de Sueño de la Universidad de Chicago. Es médico neumólogo, intensivista, dedicado al sueño, sobre todo en el área de alteraciones respiratorias y metabolismo. Es un honor para mí presentárselos. Muchas gracias. Buenos días. La verdad es que yo hablo español. Yo atendí escuela de medicina aquí en Monterrey hace muchos años y después me mudé a Estados Unidos y le estaba diciendo al doctor Oscar Próspero que la última vez que hice una presentación en español, una presentación científica, era en la escuela de medicina. Así que es más fácil tener conversación, pero presentación científica es un poquito más difícil, así que me van a tener que perdonar, pero la presentación va a ser en inglés. Pero a lo mejor hacemos un poco de Spanglish también. Escribo aquí unas palabras españolas para confundir a la gente que está allá arriba traduciendo. Mi presentación va a tener dos partes. La primera parte va a ser sobre obesity hypoventilation y la segunda parte va a ser acerca de las consecuencias de anestesia y síndrome obstructiva de sueño. En Estados Unidos generalmente nos forzan a mostrar nuestros conflictos, así que lo importante es que yo estoy participando en una clinical trial con Philips Respironics. Y uno de los aparatos que ellos construyen para obesity hypoventilation lo voy a discutir un poquito, así que es importante mencionar eso. Ahora vamos a convertir a inglés. El guión de mi presentación será hipoventilación por obesidad. Voy a hablar de la definición, voy a decirles cuán común es en Estados Unidos y otros países, su presentación, el diagnóstico, cuáles son sus consecuencias y cuáles son las opciones terapéuticas. Una de mis partes favoritas es la fisiopatología, pero sería una plática que me llevaría por sí sola 1 hora. Es por ello que eso me lo voy a saltar. Como su nombre lo implica, tiene que haber obesidad, hipoventilación crónica definida como hipercapnia diurna. A nivel del mar, por ejemplo, donde yo vivo en Chicago, la presión parcial arterial de dióxido de carbono sería de 45 milímetros de mercurio. Según sé, la Ciudad de México está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, si están ustedes en Colorado, en Denver, que tiene mayor altitud, a medida que aumenta la altitud, hay menos oxígeno en el ambiente. El oxígeno siempre es del 21% del aire. Sin embargo, la presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. El oxígeno es 21% de 760. A mayor altura está unos 60 milímetros de mercurio y el 21% de 600 es menos oxígeno. Pero la concentración del oxígeno es siempre del 21%. Cuando uno está expuesto a hipoxia ambiental, el cerebro compensa con la hiperventilación incluso durante la vigilia. Una gasometría que muestre un dióxido de carbono de 45 en la Ciudad de México no es igual que 45 en Monterrey, Nuevo León. Hay que recordar esto. Estos pacientes tienen alguna forma de problemas respiratorios del sueño, principalmente apnea obstructiva del sueño. Pero muchos de ellos no tienen apnea obstructiva del sueño, sino que son mal ventiladores nada más. Y típicamente no tienen otras causas obvias de hipercapnia, como por ejemplo enfisema severo, EPOC, neumopatía intersticial severa, cifoescoliosis. En hipotiroidismo estoy hablando de mixedema y no de hipotiroidismo leve, o bien enfermedad muscular significativa.
Esto en sí es un diagnóstico de exclusión. Es importante poner en perspectiva la obesidad. En una reunión ayer con el doctor Valencia Flores, le di la buena noticia de que México ya no es el número 1 en obesidad. México ya es el número 1, antes era Estados Unidos, pero seguiremos trabajando muy duro para volver a ser el número 1, no se preocupen. En Estados Unidos de 1986 a 2005 ha aumentado considerablemente la obesidad. A partir de 1993 vemos las barras rojas, que son gente con un IMC superior a 30, que se considera como obesidad, y podemos ver que ha habido un aumento constante. Y actualmente se acerca a un 25-30% de la población de Estados Unidos, que es población adulta con un IMC por encima de 30 o de 30. La más reciente noticia es que esto es estable. El último trabajo publicado en JAMA es de los Centros de Prevención de Control y Prevención de Enfermedades. Muestra que las tasas de obesidad en adultos y adolescentes llegaron a un nivel estable. Esto es bueno. Lo que está ocurriendo es que una vez que uno se vuelve obeso, dentro de la categoría de obeso puede uno volverse más obeso o con obesidad severa. Un IMC de 40 y de 50 son cifras que han aumentado continuamente, y estas son las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar síndrome de hipoventilación por obesidad. No sabemos cuál es la prevalencia de hipoventilación por obesidad en la comunidad. Si vemos a personas con apnea obstructiva del sueño, y aquí tenemos diferentes países que les muestro, con diferentes países, números de pacientes para cada estudio, vemos que la prevalencia en personas con apnea obstructiva del sueño va del 10 al 20%. Del 10 al 20% de personas con apnea obstructiva del sueño también tienen hipoventilación diurna. Nuestro reporte fue el más alto, pero esto es en parte porque tuvimos a los pacientes más obesos con IMC de 43 en comparación con el otro grupo. Es así que no hay nada particularmente malo con la población estadounidense. Parte de esto es porque tenemos más obesidad que otros países. Vemos aquí un estudio de Francia que se ve en rojo, un estudio de Italia en blanco y el nuestro. A medida que aumenta la categoría de IMC, el porcentaje de personas con hipoventilación por obesidad aumenta. No hay nada raro en los estadounidenses, solo pasa que tenemos más obesidad que otros países. Pero hay otros países que nos están alcanzando. Hay epidemia de obesidad en India, China y Japón. Estamos exportando nuestra cultura de comida occidental y comida rápida, y otros países desafortunadamente están teniendo estos mismos problemas. Aquí estoy tratando de pronosticar o de estimar cuál es la prevalencia de hipoventilación por obesidad en la población general. Me pregunto si sería posible, en términos generales, del 3 al 4% de la población adulta estadounidense tiene un IMC por encima de 40, o sea, con obesidad severa u obesidad mórbida. Si decimos conservadoramente que la mitad de ellos tienen apnea del sueño, eso sería el 1.5% de la población con apnea del sueño y un IMC por encima de 40. Hay quienes dirán que esto es más del 50%, pero seamos conservadores. Si creen los datos que les mostré, que personas con apnea obstructiva del sueño del 10 al 20% tienen hipoventilación, terminamos con 0.15% de la población. Dirán ustedes, ¿qué significa eso? Y esto es lo que significa, dependiendo del número que consideremos, de 1 a 3 de cada 1000 personas de la población tienen síndrome de hipoventilación por obesidad. No es tan raro. Esto es más que la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, y más que la narcolepsia, por mucho. En mi opinión, esta es una subestimación porque son cifras conservadoras, pero no sabemos con toda certeza cuál es la prevalencia de hipoventilación por obesidad en la comunidad. Lo que sí sabemos es que la mayor parte de la gente recibe un diagnóstico muy tardío, desafortunadamente, y voy a mostrarles más adelante los datos. Lo que quiero mostrarles ahora es uno de nuestros sujetos de investigación. Es un varón de ascendencia mexicana que participó en nuestro estudio de investigación.
Cuando está en estado estable como paciente externo, así es como se ve su estudio. Arriba tenemos las etapas del sueño. Este es un polisomnograma de toda la noche, sueño REM, un poquito de sueño profundo. Es joven, está en la tercera década, muy obeso, IMC de alrededor de 50. Su gasometría diurna, su gasometría arterial fue de PCO2 de 52-53 milímetros de mercurio durante la vigilia, en estado estable, sin exacerbaciones. Esta es la oxigenación, esta es la medición de CO2 transcutáneo, posición del cuerpo, estas son las apneas, tiene muchas apneas y el índice de apnea-hipopnea es cercano a 100. Tracemos algunas líneas para que se orienten. La línea verde es una saturación de oxígeno del 90%. La mayoría de la noche tiene saturación de oxígeno por debajo de 90. Esta línea es la saturación de oxígeno del 70%. Esta persona entonces tiene hipoxemia del sueño nocturna severa. Cada vez que entra a sueño REM, su oxigenación empeora. Veamos ahora el CO2. Esta línea es donde debería estar, 40 milímetros de mercurio al nivel del mar. Pero esta línea es de 55 y cada vez que entra a sueño REM hay un poquito de aumento en el CO2 transcutáneo y tiende a tener hipoventilación durante el sueño REM. Siempre hablamos acerca de la apnea del sueño leve, severa, pero esto es una especie diferente. Esto es lo más severo que puede haber, es lo peor de lo peor, y es por ello que estas personas, no puede comparar a un paciente con síndrome con hipoventilación por obesidad con el paciente con apnea del sueño promedio. Esta enfermedad es mucho peor. Cuando vean este grado de hipoxemia en un polisomnograma en alguno de sus pacientes, hay que sospechar síndrome de hipoventilación por obesidad. Esto no se ve en una persona con apnea obstructiva del sueño. Simplemente este grado de hipoxemia no se ve. Aquí tenemos datos sobre cómo se presentan estas personas. La mayoría se diagnostican alrededor de la quinta década, o sea, es un diagnóstico tardío. Tenemos una bastante representación de mujeres, alrededor del 40 al 50% son mujeres, tienden a ser muy obesos, con un cuello muy grande en centímetros. Si vemos la gasometría en estado estable, el PCO2 es de alrededor de 53, con un rango, y tienden a estar hipoxémicos. Podemos ver que tienen mucha disnea. Esto es la clase de disnea del Consejo de Investigación Médica y tiene 4 clases. La disnea de clase 4 de esta clasificación, que es la escala que se utiliza en el Reino Unido, significa que no puede uno vestirse sin tener disnea. Es una disnea de mínimos esfuerzos, con actividades de la vida diaria. Y la escala de somnolencia de Epworth es de 14, la mayoría de ellos tienen somnolencia. Cuando vemos el polisomnograma en personas con síndrome de hipoventilación por obesidad, tienen apnea del sueño severa, hipoxemia significativa, la saturación de oxígeno casi siempre está por debajo del 90%. Aquí se muestra que la mitad de la noche, pero depende del estudio. Cuando vemos la función pulmonar, ya sea con la capacidad vital forzada o el BEF1, podemos ver que tienen defecto restrictivo leve. Tienden a no tener obstrucción como los asmáticos o personas con enfisema o EPOC. Tienden a no tener enfermedad de vía aérea obstructiva. Es triste que la presentación más común que vemos en nuestra institución y en la mayoría de las instituciones de Estados Unidos al momento del diagnóstico es esta. Ingresan a urgencias con insuficiencia respiratoria crónica, aguda sobre crónica. Cuando están en condiciones estables, como el sujeto que les mostré de ascendencia mexicana, la gasometría normalmente es un pH de 7.38 con PCO2 de 53. Son personas que no tienen reserva ventilatoria. Si tienen alguna infección, si tienen celulitis, si les da un resfriado o neumonía leve, esto es suficiente como para desequilibrarlo. Se presentan en urgencias con un pH de 7.21, PCO2 de 80, o sea,
insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda sobre crónica. En la Universidad de Chicago, les digo tristemente, se les clasifica como pacientes con EPOC, aunque nunca en su vida hayan fumado, no tienen riesgo de EPOC. Se requieren múltiples ingresos, hospitalizaciones, ingresos a cuidados intensivos hasta que alguien finalmente dice: usted no tiene EPOC, no tiene enfisema y usted está muy obeso, quizá tiene síndrome de hipoventilación por obesidad. Por ello el diagnóstico se hace en la quinta o sexta década, lo cual es muy tarde, desafortunadamente. ¿Cuándo debe uno sospechar síndrome de hipoventilación por obesidad en los pacientes? Claramente, si tienen un IMC muy alto, hay que pensar en eso. Les mostraré datos viendo los niveles de bicarbonato sérico. Si se hacen paneles metabólicos básicos en sangre, generalmente se obtiene creatinina, sodio, potasio, cloro, y todo el mundo ve esto, pero lo que todo el mundo ignora es el bicarbonato. Si el sodio está bajo, nos importa; si el potasio está bajo, nos importa; si la creatinina es alta, también nos importa. Pero si el bicarbonato es alto, pues a nadie le importa. Mi punto aquí es que es necesario prestar atención a esto y voy a mostrarles algunos datos. Otra cosa es que si vemos la oximetría de pulso del paciente en la clínica y la saturación de oxígeno es baja, después de que llevan unos minutos en reposo en la clínica y tienen una saturación de oxígeno del 95, 93, 92%, debe uno preguntarse por qué están hipoxémicos, por qué la saturación de oxígeno está baja. Quizás tienen hipoventilación que ocasiona esto. Si se hace un polisonograma, se encuentra hipoxemia significativa durante el sueño, hay que pensar en eso. Y si se hacen pruebas de función pulmonar o espirometría que muestra un defecto restrictivo, esto también es un factor de riesgo. Estos son los datos que colectamos viendo personas con apnea obstructiva del sueño y obesidad con IMC por encima de 30. Vean el número de personas. Después hicimos análisis estadísticos, vimos las características de la ROC, de la curva ROC, para ver cuál es el nivel de bicarbonato sérico que predice hipocapnia. El mejor predictor fue de 27. Cuando tuvimos 27, la mitad de los pacientes tuvieron síndrome de hipoventilación por obesidad. Cuando el bicarbonato sérico fue menor de 27, solo el 30% lo tuvieron. Es un discriminador bastante bueno nos puede ayudar a estratificar el riesgo y determinar si el paciente tiene o no riesgo de síndrome de hipoventilación por obesidad. Y aquí tenemos algunos datos de la polisomnografía. Esto es de un estudio de Australia. Se estudió a personas con apnea obstructiva del sueño, a 20 y tantos pacientes y otros 20 y tantos pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad, IMC similar, EHI similar y función pulmonar similar. Todo lo demás fue igual, solo un grupo tenía hipercapnia y el otro grupo no estaba hipercápnico. Mostraron que cuando ve uno el porcentaje del tiempo total del sueño durante la polisomnografía, donde la saturación de oxígeno era menor del 80%, en el grupo con hipoventilación por obesidad fue el 90% de todo el tiempo y en apnea obstructiva del sueño casi nada. Si uno interpreta un polisomnograma y hay hipoxemia nocturna significativa, es un signo de que podrían tener síndrome de hipoventilación por obesidad. ¿Por qué nos importa distinguir el síndrome de hipoventilación por obesidad en estas pacientes? Porque les va peor en comparación con los pacientes con apnea obstructiva del sueño con EHI similar. La hipercapnia baja nos da mal pronóstico, tienen peor calidad de vida, más gastos en salud, son similares a los pacientes que yo veo que se hospitalizan con mucha frecuencia hasta que se les diagnostica. Tienen mayor riesgo de hipertensión pulmonar y mayor riesgo de mortalidad, como mencioné anteriormente. Aquí tenemos entonces un estudio de Denver, de la Universidad de Colorado, estudiando pacientes hospitalizados. Se les diagnosticó hipercapnia. Son pacientes que no fueron hospitalizados en terapia intensiva. Fueron hospitalizados por diferentes razones, pero no en terapia intensiva. Se les diagnosticó hipercapnia y se les hizo un seguimiento a través del tiempo durante año y medio, 18 meses. Podemos ver que una vez que se les diagnosticó hipoventilación por obesidad y la gran mayoría de ellos no estaban tratados,
Bueno, nadie murió en el hospital, lo cual es buena noticia. Después del alta hospitalaria, las dos curvas empiezan a separarse a los 2 o 3 meses, empiezan a morirse más. El punto que estoy tratando de demostrar es que una vez que se hace el diagnóstico, el tratamiento es imperativo porque estos pacientes pueden tener mayor riesgo de mortalidad. ¿Cómo los tratamos después del diagnóstico? Lo primero es diagnosticarlos y después cómo tratarlos. Hay varias opciones. El principal tratamiento es terapia con presión positiva de vías aéreas o PAP. Hay otras opciones como cirugía, traqueostomía o cirugía bariátrica para que bajen de peso, o hay terapia farmacológica sobre la que prácticamente no hay datos o hay datos mínimos, con medroxiprogesterona, que es un estimulante respiratorio, o acetazolamida, que también es un estimulante respiratorio. El oxígeno es un poco preocupante, voy a mostrarles algunos datos sobre el oxígeno. La pregunta que surge es si debemos utilizar CPAP como presión positiva de vías aéreas o de binivel o lo que llamamos BiPAP. Cuando vemos a personas con síndrome de hipoventilación por obesidad y vemos titulación de PAP en el laboratorio del sueño, el 43% de los pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad tienen hipoxemia a pesar de la titulación adecuada del CPAP. Entonces se programa el CPAP y hay apnea y desaparecen las apneas y otros trastornos, pero los pacientes siguen estando hipóxicos, es lo que trato de decirles. En el estudio que les muestro de Australia, se definió la hipoxemia persistente como 10 minutos continuos con saturación de oxígeno por debajo del 80%, y todos estamos de acuerdo en que es significativo. El mismo grupo de Australia, dirigido por Amanda Piper, hizo un estudio asignando aleatoriamente a 36 pacientes. Excluyeron a los que tuvieron falla del CPAP, personas como estos en quienes falló la titulación del CPAP. Se les asignó aleatoriamente a CPAP contra BiPAP y se les siguió 3 meses. Podemos ver que el grado de mejoría en el dióxido de carbono en sangre arterial fue alrededor de 6 milímetros de mercurio con CPAP y de 6.9 con BiPAP. Y esto no fue estadísticamente significativo. El punto aquí es que si se da a un paciente que pasa la titulación de CPAP, si se le da BiPAP, no hay gran diferencia, pero no todo el mundo tiene una titulación exitosa del CPAP, la mitad no la pueden tener. Es por ello, y esta es una diapositiva que les mostré anteriormente sobre mi conflicto de intereses, porque el estudio que estoy haciendo con Respironics, que son quienes fabrican este aparato, se llaman soporte con presión promedio de volumen asegurado. El de Respironics se llama AVAPS y ResMed produce uno que se llama EVAPS. La I significa, no es I por iPhone, para nada, creo que quiere decir soporte de presión con volumen inteligente asegurado. Lo que hacen estos dispositivos en contraste con el CPAP o el BiPAP es que uno le dice al aparato o al ventilador: quiero que administres esta cantidad de volumen de aire o el volumen corriente o circulante, y lo calculamos el volumen circulante o corriente de acuerdo con el peso ideal del paciente, no con el peso real. Cuando el aparato nota que el paciente está exhalando y el volumen circulante es pequeño, lo que hace es aumentar la presión para que el paciente tenga un volumen circulante mayor. Esto básicamente garantiza un mejor volumen circulante o corriente, es lo que hace el dispositivo. La investigación más reciente que ha analizado esto, y vean que todos son estudios pequeños. Este es el estudio de mayor tamaño sobre hipoventilación por obesidad y se hizo en el Reino Unido. Lo dirigió el grupo de Nick Hartz. Podemos ver que se asignó aleatoriamente a 50 pacientes, es el estudio de mayor tamaño, desafortunadamente, y se asignó aleatoriamente a los pacientes a recibir BiPAP. ST significa que hay una tasa de respaldo. Si el paciente tiene apnea central, entra en juego el respaldo. Este es el soporte con presión promedio de volumen asegurado o AVAPS, y se estudiaron estos resultados: mejorías en la gasometría, calidad de vida, escala de somnolencia, disminución del IMC y mejoría de la función pulmonar.
Aquí podemos ver las características basales de los pacientes. Vemos que fueron similares en cuanto a edad, en cuanto a obesidad. Esos son los niveles de dióxido de carbono basales en sangre arterial. Y vean las presiones que se aplicaron. En este grupo al que se aplicó AVAPS, la presión expiratoria promedio o la cifra menor, la IPAP, fue alrededor de 9. El IPAP no es un número fijo porque se modifica dependiendo del volumen de la respiración, pero se les dieron volúmenes circulantes o corrientes de 657 mililitros por respiración con tasa de respaldo de 14 respiraciones por minuto. En el grupo aleatorizado a recibir BiPAP con una tasa de respaldo, la tasa de respaldo fue de 14 respiraciones por minuto. Si bajaba la frecuencia respiratoria a 10, el sistema de respaldo entraba para lograr 14 respiraciones por minuto. Pero vean las presiones, 10 para IPAP y 25 de presión positiva inspiratoria de vías aéreas. En la medicina pulmonar, si quiere uno calcular el soporte de la presión y cuánto está uno dando, es esto menos esto. En promedio, los pacientes estaban recibiendo 15 centímetros de agua en términos de soporte de presión, lo cual es enorme. Yo no hago esto en mis pacientes, pero probablemente debería hacerlo. El punto aquí es que cuando vemos una ventilación muy agresiva, muy invasiva, en comparación con AVAPS, que es la nueva tecnología, podemos ver que no hubo diferencias en la mejoría en los gases arteriales. El caso en la Delta, en PCO2, no fue diferente. La adherencia a tratamiento en términos de horas y minutos fue estadísticamente significativa y no hubo diferencia significativa. Fue un estudio negativo. El mensaje es que si a alguien se le va a dar BiPAP y se va a citar el estudio, hay que saber que tenían BiPAP con una tasa de respaldo, no sin la tasa de respaldo, y tuvieron un soporte de presión muy elevado. ¿Qué podemos decir con el tratamiento sin CPAP, sin BiPAP o sin PAP? La traqueostomía es una opción, pero la mayoría de los pacientes no quieren someterse a traqueostomía. A los pacientes a quienes se les hace traqueostomía y no tienen resolución de la hiperventilación por obesidad, requieren ventilación mecánica. La cirugía de reducción ponderal es efectiva porque pasan de síndrome de hipoventilación por obesidad a apnea obstructiva del sueño moderada. No se curan totalmente, pero cuando menos salen de la hipercapnia. No quiero dedicar mucho tiempo en la terapia farmacológica porque no tenemos muchos datos, pero como terapia única no sirve mucho, tiene que utilizarse junto con algo más. Imagínense que todas estas personas tienen hipoxemia crónica, una pequeña fracción desarrollan altos niveles de hemoglobina por hipoxemia crónica. La flebotomía, por lo tanto, no es adecuada, no hay que utilizarla, hay que tratar la causa de base y no hay que sacarle sangre. ¿Qué podemos decir del oxígeno? De nuevo, el oxígeno como terapia única y hay que tener cuidado de no utilizarlo. Este es uno de los problemas que ocurren en Estados Unidos. Muchos médicos, antes de que al paciente lo vea el neumólogo o el especialista en sueño, se encuentra que el paciente está hipoxémico porque en la clínica la presión de oxígeno era del 88% y se le da oxígeno. La preocupación es que hubo un reporte de hace unos años en que tomaron a personas en condiciones estables, se les dio oxígeno al 100% con mascarilla y en el 100% subieron los niveles de CO2. Esto no fue en urgencias. Y hay un estudio reciente que se publicó de Australia, que todavía no se publica en la versión completa, sino solo el resumen. Se expuso a las personas a oxígeno al 50% o al 28%. Eran personas en estado estable y se mostró que el CO2 aumentó en una gran proporción de ellos, lo cual nos asusta. Si llega una persona como esta a urgencias, no está estable y reciben oxígeno al 50% con mascarilla facial, algunos pueden empeorar, retener CO2 y tienen que intubarse de urgencia. En conclusión de esta parte de la plática, espero convencerlos de que el síndrome de hipoventilación por obesidad es muy común, pero frecuentemente no se diagnostica y si no se le diagnostica no se le puede tratar adecuadamente. Tenemos evidencia suficiente que sugiere que estos pacientes tienen peores desenlaces en comparación con apnea obstructiva del sueño simple severa.
No tenemos datos suficientes, pero a partir de los estudios con que contamos, hay evidencia que muestra que el tratamiento adecuado puede mejorar la morbimortalidad de estos pacientes. Concluiré este tema aquí y no sé si quieren que responda ahora a sus preguntas sobre esta parte o quieren que continúe con la siguiente parte. Voy a continuar con el siguiente tema y las preguntas al final. Es acerca de lo que expliqué de anestesia. Lo que era muy interesante es que antes, cuando estaba tomando café afuera, me di cuenta que allá estaban vendiendo libros médicos. Primero, me dio gusto ver que muchos de esos libros médicos no son de Estados Unidos, son de autores mexicanos. Cuando yo estaba en la escuela de medicina eso no era el caso, así que eso es bueno. Y también me di cuenta que hay varios libros acerca de la anestesia, pero lo que no vi es un libro de medicina de sueño. Así que eso quiere decir que hay oportunidad para ustedes escribir un libro de medicina de sueño en ese mercado. Yo pienso que, bueno, si se vende o no, yo no sé, pero hay oportunidad de perdido. So let's talk about postoperative outcomes and as it relates to obstructive sleep apnea. Again, yo no soy un anestesiólogo, así que no me hagan preguntas muy difíciles acerca de anestesiología. Nomás lo que quiero enseñarles es la relación entre el síndrome y las complicaciones que pueden tener. So, I'll show you a little bit of effect of anesthesia on OSA, some data on that recently has come out, and changes in sleep and sleep disorder breathing during the postoperative period, and what are the consequences of untreated OSA. And I'll share with you some of the data and what's the role of auto CPAP in the postoperative period. So you can imagine a patient like this, you may not see this, but here's the neck. This is what I call head and shoulders. There's no neck, you know. So you can see how this patient can be at risk for perioperative complications. I say peri because the complication can start when the anesthesiologist wants to put the endotracheal tube, and they can't. And there's a saying in the United States that if you've never had an airway complication as an anesthesiologist, you haven't been an anesthesiologist for enough time. At any given time, you will have a problem. When I was a fellow in training in pulmonary and critical care, I always thought, that's a joke, until one of my patients died because I could not get an endotracheal tube in them. I could not intubate them. I just could not. And she died under my hands. So after that, you start inspecting airway management, and these patients have difficulty getting intubated. So that's the pre-op. Then there is the post-op component. I'm going to focus mostly on post-operative. So a patient like the one I just showed you can have a polysomnogram that looks like this. Now let me walk you through this quickly. This is a 2-minute window. So this is 30 seconds, 30 seconds, 30 seconds, 30 seconds, and 30 seconds. So 2 minutes. Here's your oxygen saturation, and in case you can't see it, it goes up to like 94, 95. Then there's an apnea that lasts 20 seconds. There's continuous effort, so it's an obstructive apnea, so the patient is doing so they can't breathe. They're trying to breathe, but they can't. And the oxygen saturation drops to, I can see it on my computer screen, 62%. From 94 it goes down to 62%. They have an arousal, they recover, they take 2-3 breaths, fall asleep again, they have their next apnea. So this is when they're in normal condition, when they sleep at home. So imagine you bring this person to the hospital, you put him under general anesthesia, you extubate him in the operating room, and now they go to the recovery room, right? Can you imagine how this person would do? So that's the scary part here. Now this is an extreme. I'm showing you a very severe case of obstructive sleep apnea. Luckily, most patients don't. O AOS. La mayoría de los pacientes no tienen este grado de severidad de la AOS. Los sedantes, los anestésicos, los narcóticos, los opioides tienen un impacto sobre el impulso respiratorio de las vías aéreas altas. Pueden disminuir el tono muscular porque la vía aérea tiene mayor propensidad a colapsarse y también atenúan el impulso respiratorio. Por ejemplo,
creo que si ustedes creen en Dios y creen en el diseño inteligente, creo que ese ser superior sabe que uno va a engordar y crea un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa es que si uno no puede respirar, se manda la señal al cerebro para que uno se despierte o que tenga uno un alertamiento. Por eso la gente con apnea del sueño no se muere durante el sueño, tienen un alertamiento, respiran un poquito, se recuperan hasta que viene el siguiente evento. Pero esto desaparece con la anestesia y los medicamentos, porque si uno impide el mecanismo de alertamiento, la sedación es igual al sueño menos el alertamiento. Se está eliminando el alertamiento en estos pacientes y esto es peligroso porque se les quita el mecanismo de defensa. En 2006, la Sociedad Americana de Anestesiología, que es un grupo el principal grupo profesional de anestesiólogos de Estados Unidos. De hecho, es uno de los grupos de profesionales más grandes del mundo. Los que pertenecen a la sociedad americana creo que son de 70 a 80 mil. Es un número enorme. Cuando tienen sus reuniones anuales se apoderan de toda la ciudad. En 2006 publicaron este artículo, Guías de práctica para el manejo perioperatorio de los pacientes con AOS. No sé por qué las llaman guías de prácticas, porque es un trabajo de opinión, no contiene muchos datos. Siempre hago el chiste de que este artículo realmente les ayudó mucho a los abogados de Estados Unidos a demandar a los médicos, porque los llevan a los tribunales y le dicen, ¿qué no conoces tus guías de la práctica, doctor? ¿Por qué hiciste esto y aquello? Pero realmente este documento no contiene datos, lo cual es un poco decepcionante. Pero lo que dice este documento básicamente es lo siguiente. En el preoperatorio hay que desarrollar protocolos para tamizar a los pacientes en quienes se sospecha AOS, independientemente de lo que esto quiera decir. En el transoperatorio hay que considerar anestesia local o regional o contrageneral. Ventilación con monitoreo continuo durante la sedación moderada y extubar cuando esté totalmente despierto. En el postoperatorio evitar infusión continua de opioides y si hay preocupación hay que ir a la UCI o usar telemetría. Vean que esto representa un gran costo y un gran esfuerzo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Todas estas son recomendaciones radicales, pero no hay gran evidencia que las apoye. Lo que esto hizo fue que llevó a que se tratara de generar evidencia. En lugar de tener primero la evidencia y luego las guías, salieron primero las guías, los médicos dijeron, esto es basura, vamos mejor a tratar de generar la evidencia. Estos son datos del grupo de Frances Chung, que todavía no se publican, son de la Universidad de Toronto, y ella fue muy amable y me los compartió. Les muestra a ustedes qué es lo que ocurre con la apnea del sueño después de la cirugía. Este es un polisomnograma completo, no es únicamente una prueba de tamizaje. Vemos el preoperatorio, postoperatorio, las noches 1, 3, 5 y 7. En verde son las personas sin AOS, en rojo las que tenían AOS desde el principio, y esto es sin CPAP, sino respirando solos. La pregunta es qué pasa con la AOS después de la cirugía, y este es el único estudio que proporciona alguna respuesta razonable. Esta barra que tenemos aquí, o esto es lo que llamamos gráficas de cubos. El rectángulo representa el 50% de las personas, la línea en medio es la mediana, este es el percentil 75, el percentil 25, el percentil 10 y el 9. De aquí a acá entonces el 90% de las personas se encuentran allí. Este cuadro representa el 50% de las personas. En el grupo de AOS la EHI baja y después empieza a subir. En quienes no tenían AOS también aumentan, pero después bajan, después de unos cuantos días. El índice de apnea-hipopnea. Se preguntarán ustedes, este es el índice total de apnea-hipopnea. ¿Qué pasa con las apneas centrales? Las apneas centrales aumentan porque el paciente recibe morfina, narcóticos u otras cosas. Esta es la siguiente diapositiva entonces. Las apneas centrales aumentan postoperatoriamente
Creo que la respuesta es que no. Todas estas son apneas obstructivas y hipopneas obstructivas. Las apneas centrales no cambian mucho, si lo notan ustedes, y fue interesante mostrar esto. Algo más que mostraron es que hay literatura anterior que sugiere que los narcóticos y los anestésicos suprimen el sueño REM. Los 2 primeros días después de la cirugía baja el sueño REM, después los pacientes son dados de alta y en casa tienen el rebote del sueño REM. Y en estos casos tienen peor ventilación, inestabilidad cardiovascular y por ello la gente muere en casa 2 a 3 días después de ser dados de alta. Hay una diapositiva de Frances Chung que muestra lo que pasa con el sueño REM y que no se las muestro, y ella deshace este mito. Los primeros 2 días después de la cirugía baja el sueño REM y regresa al nivel basal sin rebote. Regresa al nivel basal. Quizás sea un problema semántico, pero no hay rebote del sueño REM desde mi perspectiva. Hay cuando menos de 10 a 20 estudios pequeños, de 30, de 100, de 50 pacientes, la mayoría retrospectivos. Analiza lo que ocurre en las complicaciones postoperatorias. Un amigo mío, Rup Kaur, de la clínica Cleveland, hizo un metaanálisis de todos estos estudios. Al unir todos los estudios, juntó 4,000 pacientes. Les muestro 2 de las figuras de él. Una es la insuficiencia respiratoria postoperatoria. Cuando la línea atraviesa la razón de Momios de 1 o la línea de la unidad, significa que no es estadísticamente significativa. La mayoría de los estudios individuales tuvieron significancia estadística, pero no tuvieron significancia estadística por no tener poder estadístico o pacientes suficientes. Pero al verlos agregados, el riesgo de insuficiencia respiratoria postoperatoria aumenta en las personas que tienen AOS, o sea, sube. Lo mismo para el riesgo de intubación. Obviamente cuando uno va al quirófano, le ponen una sonda endotraqueal a uno, y aquí tenemos la intubación de emergencia después de la cirugía. Vemos que el riesgo también está aumentado y la cantidad de heterogeneidad en el análisis estadístico fue muy baja. Lo que él quería hacer fue ver bases de datos a nivel nacional a gran escala. Hay una disponible en Estados Unidos que se llama la base de datos de muestra de pacientes internos a nivel nacional. Se reportan 8 millones de hospitalizaciones a esta base de datos provenientes de más de 1,000 hospitales de 44 estados. Los datos se aproximan al 20% de la muestra estratificada de hospitales de Estados Unidos. Los datos de esta base de datos se pueden generalizar por completo a la población de Estados Unidos. Estudiamos de 2004 a 2008. Hay 2 razones por las que elegimos estos 4 años, de 2004 a 2008. Una es que la Sociedad Americana de Anestesiología publicó sus guías en 2006. Me interesaba saber qué había ocurrido 2 años antes y 2 años después de la publicación. Era uno de mis objetivos. El otro objetivo era el dinero, como siempre. No teníamos fondos sino hasta 2008, porque cada año que quiere uno hacer el estudio hay que pagar. Si consideramos el periodo de 2004 a 2008, vemos que hay menos cambios en las técnicas quirúrgicas, en las técnicas anestésicas, y es un periodo homogéneo. Únicamente nos interesaba la cirugía electiva y quitamos cirugías de emergencia, y nos interesaban diferentes categorías de cirugías. Estábamos trabajando de abajo hacia arriba, las piernas, cirugía de cadera, reemplazo de rodilla, reemplazo de cadera, cirugía de próstata, en varones obviamente, cirugía abdominal y después de tórax. Las cirugías cardiovasculares, el 75% de ellas fueron bypasses coronarios, el 15% fueron cirugías de válvula, las abdominales fueron EMI o colectomías totales, el 20% colecistectomías, las prostatectomías fueron prostatectomías radicales, y de las ortopédicas el 87% fueron reemplazos totales de cadera o de rodilla. Esto me hizo pensar que yo debía haber sido cirujano ortopedista. Solo el 20% de la población estadounidense se hospitaliza. En el 20% de la población hospitalizada hubo 783,000 reemplazos de cadera y de rodilla en Estados Unidos.
No sé por qué. Si quieren ustedes traducir esto a toda la población, tendrán que multiplicarlo por 5. En un lapso de 5 años, entonces, y mis matemáticas no son muy buenas, por eso estudié medicina, sería alrededor de 3 o 4 millones de reemplazos de cadera y de rodilla en Estados Unidos. ¿Por qué? No tengo idea. Parece como demasiadas caderas y rodillas, pero esto es lo que está determinando la cifra. Después vimos la cirugía bariátrica, 91,000 casos de cirugía bariátrica. Nos interesaba la mortalidad intrahospitalaria, los cargos totales, la estancia hospitalaria, las complicaciones cardiovasculares. Nos interesaba ver cuándo se intubaba a los que habían sido intubados. Esa es la prevalencia de AOS en esta base de datos. Podríamos decir que está subrepresentada porque la prevalencia de AOS debería ser mayor. Pero es lo que tuvimos en la base de datos. Claro que todo depende del grupo quirúrgico. Los de cirugía bariátrica toman esto más en cuenta y esta cifra creo que es baja. Mi argumento es que cuando presentamos este trabajo para publicación, lo objetaron diciendo que era una subrepresentación. Dije, bueno, son personas con AOS clínicamente significativa. En la población de Estados Unidos la prevalencia de AOS es de alrededor del 20%, pero la mayoría son casos leves. Quizás todos estos son OAS más severas o moderadas. ¿Qué pasa con estos pacientes? Veamos la intubación de urgencias después de la cirugía. Esto es sin ajustes estadísticos, son datos crudos. En el grupo de cirugía ortopédica aumenta el riesgo de intubación con AOS, en próstata aumenta, en cirugía abdominal y cirugía cardiovascular aumenta y también aumenta en cirugía bariátrica que no les estoy mostrando. ¿Qué podemos decir del riesgo de requerir ventilación no invasiva? Aumenta en todos los grupos, lo cual no es sorprendente. ¿Qué pasa con insuficiencia respiratoria postoperatoria? Vemos cómo está aumentada en todos los grupos. Y si vemos el riesgo de fibrilación auricular, y de nuevo el riesgo está aumentando en el grupo de cirugía ortopédica y de próstata, pero no en los demás. Pero esto es sin ajustes. La siguiente fase del análisis, bueno, este es el riesgo de mortalidad y es un hallazgo interesante. A pesar de tener más complicaciones, más intubaciones, insuficiencia respiratoria, estos grupos no tuvieron mayor mortalidad. En 3 de los grupos el riesgo de mortalidad de hecho fue menor. Después hicimos ajustes con análisis de regresión, ajustamos considerando las variables del modelo como comorbilidades, edad, sexo, ingreso, situación del seguro médico, en qué área estaba localizado el hospital, si era un hospital de enseñanza, etcétera. Y lo que quiero compartirles ahora es la razón de momios ajustando considerando otras variables del modelo. El riesgo de intubación para la razón de momios está extremadamente elevado para todos los grupos quirúrgicos y fue estadísticamente significativa. La ventilación invasiva está aumentada. Si vemos la insuficiencia respiratoria está aumentada con excepción de cirugía abdominal y bariátrica. La fibrilación auricular está aumentada en todos los grupos. Y si vemos el riesgo de mortalidad intrahospitalaria, este riesgo está disminuido, lo cual es interesante. Tienen todas estas complicaciones, pero se mueren menos. Cuando tratamos de publicar esto, mi mentor me dijo, ¿estás diciendo que la apnea del sueño es buena? Le dije, no sé. Nos dio muchos trabajos, muchas dificultades. Hubo muchas objeciones de los revisores de los artículos de la revista. Pero tratemos de entender lo que ocurre. ¿Qué pasa con quienes desarrollan insuficiencia respiratoria? En esta base de datos podemos saber cuándo se les intubó. Si vemos la intubación en el primer día, el grupo con AOS, la mayoría fueron intubados muy tempranamente en comparación con estos. Fueron estadísticamente significativos. ¿Qué significa? Esto significa que las personas con AOS reconocen tempranamente, se intuban tempranamente y quienes no tienen AOS con insuficiencia respiratoria la desarrollan por otras razones como neumonía, por estar peor en general y por ello probablemente tuvieron peores desenlaces.
Me voy a saltar algunas de estas diapositivas por razones de tiempo y este es el resumen de los hallazgos. Dijimos que la AOS se asoció independientemente con mayor riesgo de complicaciones pulmonares cuando hay fibrilación auricular. Hubo intubación temprana. AOS se asoció independientemente con menor mortalidad y voy a mostrarles las razones de ello. En pacientes que requirieron intubación de urgencia, quienes no tuvieron AOS estuvieron peor. Y si vemos los 2 años antes de las guías de anestesia y 2 años después, no hubo diferencia, no hubo ningún impacto. Al tratar de publicar, mientras publicábamos nuestro trabajo, se publicó este otro trabajo que me hizo sentir mejor. Fue de un hospital en la Universidad de Washington. Tuvieron alrededor de 50,000 pacientes en estas fechas y encontraron que la AOS no se asoció independientemente con la mortalidad a 30 días o a 1 año. Cuando se les siguió durante 2, 3, 4 años murieron más, pero durante el perioperatorio hasta 30 días no hubo mayor riesgo de mortalidad en las personas con AOS. ¿Qué sugieren los resultados? Por un lado, que en la AOS las complicaciones de vía aérea alta pueden ser la mayor razón de insuficiencia respiratoria. Si hay estas complicaciones, estas pueden ser reversibles y mejoran. Se intuban los pacientes tempranamente, se mantienen intubados durante un periodo corto, se les extuba y quizás no están peor. Otra posibilidad que sugirió uno de los revisores y sugirió que lo incluyéramos es que probablemente los anestesiólogos tienen menor umbral de intubación en personas con AOS. Dicen, es un caso difícil, hay que intubar. Cuando se intuba más tempranamente se evitan complicaciones posteriores. ¿Por qué hubo falta de aumento de la mortalidad? Bueno, porque hubo reconocimiento y tratamiento temprano de la insuficiencia respiratoria. Hay algo de lo que se habla que es la paradoja de la obesidad. No es obesidad mórbida, sino IMS de 32, 33, 34. Con un IMC de 32, 33, 34, los resultados parecen ser mejores que si tiene uno un IMC de 21. Eso es interesante. Hay lo que se llama precondicionamiento por isquemia. Son personas que al tener precondicionamiento por isquemia pueden estar protegidas. Pero esto sigue siendo un misterio y hay otras bases de datos que están teniendo los mismos hallazgos que nosotros, por lo que no fueron hallazgos raros los que tuvimos nosotros. Para concluir, quiero presentarles algunos datos acerca del tratamiento con CPAP. Hace un par de años publicamos un trabajo sobre auto-CPAP a los pacientes que venían de la clínica de anestesia a nosotros preoperatoriamente, pero vimos que los pacientes no lo estaban usando. El grupo de Toronto, dirigido por Francis Chung, quien ha hecho mucho trabajo en esta área, publicó este trabajo en Anesthesiology. 87 pacientes recibieron AutoPAP y 90 la atención convencional. Podemos ver aquí que en las diferentes noches, 3 noches antes de la cirugía, la noche preoperatoria 1, 2 y 3, y noche postoperatoria del 1 al 5, vean el número de horas que lo utilizaron. Se mantiene el mismo problema, la gente no está utilizando el CPAP. Eso es preocupante. Hay 2 estudios que quiero mostrarles para finalizar. Este es un estudio italiano que se publicó en JAMA en 2005. Es un estudio aleatorizado, controlado, comparando CPAP contra atención convencional. Con enfoque en apnea del sueño, se enfocaron en insuficiencia respiratoria postoperatoria, pacientes postoperatorios que empiezan a tener hipoxemia. Se les asignó aleatoriamente, se excluyeron los que tenían enfermedad cardíaca, pulmonar, apnea del sueño y obesidad mórbida. Se les asignó aleatoriamente a recibir oxigenoterapia con mascarilla normal o CPAP, oxígeno más CPAP. Lo que encontraron, bueno, no son 160 días, sino 160 horas después de la cirugía. Ese es el riesgo de intubación de repetición, que es un mal desenlace. Ningún cirujano quiere que su paciente sea intubado después de haber sido intubado, ni ningún familiar o ser querido quiere que a su paciente lo intuben.
vemos que hubo una baja o una caída significativa. Esto fue tan espectacular que el Consejo de Monitoreo de la Seguridad de los Datos dijo que se tenía que suspender el estudio, o sea que se interrumpió antes de tiempo. Vemos que incluso las neumonías se redujeron significativamente, 2% contra el 10%. Reportan que lograron 96% de cumplimiento en el grupo de CPAP. ¿Cómo lo hicieron? Eso es lo que hicieron. Se llama el casco. Es un casco y supongo que es difícil quitárselo, y de esta manera lograron adherencia. Y este es un estudio que se publicó de Francia en el New England Journal of Medicine. Véanlo, especialmente si ustedes se van a someter a cirugía. Si les van a hacer alguna cirugía, hablen con el anestesiólogo. Este estudio muestra cuán importante es atender bien a los pacientes incluso durante la cirugía. Lo que se hizo fue asignar aleatoriamente a los pacientes a cirugía electiva volúmenes circulantes altos o volúmenes circulantes bajos. Da la probabilidad de eventos 30 días después de la aleatorización. Los eventos fueron neumonía, necesidad de invasión invasiva o intubación, y hubo gran diferencia entre los volúmenes circulantes altos y bajos. La buena atención del paciente inicia antes de la cirugía y después de la cirugía. En conclusión, necesitamos más investigación sobre cuál es el trastorno del sueño que tiene más riesgo de complicaciones postoperatorias. Tenemos que saber sobre el tratamiento de la apnea del sueño. Tenemos datos que muestran que la apnea del sueño se asocia con los resultados. Lo que no tenemos es la manera de demostrar que el tratamiento de apnea del sueño mejora los desenlaces en el perioperatorio. Y finalmente, ¿cuál es un desenlace importante que nos debe importar? No sabemos, puede ser la intubación, la mortalidad, la neumonía, no sabemos. ¿Y cómo podemos mejorar la adherencia al CPAP en estos pacientes? Porque no lo utilizan particularmente en el perioperatorio. Aquí concluyo y con mucho gusto responderé sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Si hay alguna pregunta para el doctor. Muchas gracias, doctor, muy amable. Yo soy el doctor Alan, el neumólogo de Ciudad Juárez. Los valores de volumen corriente que usaron para su protocolo de ventilación automática realmente me parecían elevados. Sí. Nosotros nunca usamos más de 500 mililitros de volumen corriente. ¿Por qué usaron volúmenes corrientes tan altos? Bueno, usted cuando habla de 500 mililitros de volumen corriente, lo que usted se está refiriendo a es pacientes con ARDS, que vienen en los cuidados intensivos, que nosotros tratamos de usar 6 a 8 mililitros por peso kilogramo, peso ideal. Aquí, si se acuerda, eso es por máscara y hay fuga de aire. Y la idea aquí es que si yo estoy dando a alguien, si yo le digo al aparato que quiero darle 8, 9 o 10 mililitros por peso ideal, por kilogramo, la verdad es de que no es lo mismo tener un tubo endotraqueal, porque hay fuga de aire y el pulmón no ve el mismo volumen que pasa en un paciente en cuidados intensivos. ¿Sí me entienden? Esa es la razón. Y el hecho es de que si le damos menos volumen, como 500, el problema es de que ese es un ventilador que no es un ventilador como la que usted usa en los cuidados intensivos. La mayoría de los ventiladores en cuidados intensivos, usted le dice al aparato qué volumen quiere dar. Aquí acuérdese, no hay volumen. No, estoy hablando de pacientes con obesidad y hipoventilación. Sí. Les ponemos un doble nivel, pero nunca pasamos arriba de 500 mililitros de volumen. ¿Pero usted pone volumen o no pone volumen? No pone volumen, ¿verdad? El técnico está entrenado para nunca pasar de volumen corriente de 500 mililitros. Ok. Nunca. Sí. Bueno, pero eso es lo que estoy diciendo. Estos estudios, y hay otros dos que no enseñé, demuestran de que necesitamos más. Por eso las presiones eran tan altas. Si se acuerda, la presión inspiratoria era 25 promedio.
y la expiratoria era 10, así que la pressure support era 15, 25 menos 10. Eso es muy alto, y por eso ellos tenían más éxito en tratar a los pacientes que cuando uno le da CPAP o binivel con 18 sobre 10. ¿Sí me entienden? Su objetivo era dar más volumen, a propósito. Porque lo que pasa con esos pacientes es que como tienen mucha masa aquí, es difícil levantar el pecho con el ventilador no invasivo. Así que requieren presiones altas generalmente. Y presión alta en muchos de esos pacientes quiere decir que el volumen va a ser más alto también. Y una pregunta, a mí me ha parecido que la distancia de espalda a frente, el tamaño de la panza, el tamaño de la barriga, el tamaño del diámetro, le llamo yo, pudiera tener importancia para la severidad del hipoxemia. Esa sería una pregunta. Sí, yo pienso que hay alguna evidencia que demuestra eso, lo que llamamos en inglés, bueno, en español también, obesidad central. Si tienen todo aquí, si se ve como decimos en inglés manzana o pera. Pera es y por eso lo que varias gente usa en research, en investigación es waist to hip ratio. Si tiene waist grande, hip chiquito, el riesgo es más bajo. Si tiene hip grande, waist chiquito, ¿se me entiende? Y es una medida de cómo uno distribuye la adiposidad en el cuerpo. La gente que tiene adiposidad central tiene más riesgo para hipertensión, para problemas de lípidos, para problemas de diabetes y también para problemas de apnea de sueño. Y es genético, no tenemos ningún control sobre eso. Por decir, los hispanos, gente de India, los asiáticos, los African Americans en Estados Unidos, los negros, ellos tienen más riesgo porque tienen más central, obesidad central, comparado con gente de Europa que tienen más pera y no manzana. Es malo ser manzana. Y la gente que tiene central, obesidad central también tienen generalmente cuellos más grandes, ponen más grasa aquí también. Gracias por su presentación, excelente. Una pregunta es, por ejemplo, ustedes han estudiado, han documentado cómo les va a aquellos pacientes obesos con hipoventilación, incluso nada más obesos que necesiten el tratamiento con CPAP. Si utilizan el equipo previo a la cirugía, por ejemplo, un mes, 2 meses, ¿cuánto tiempo ustedes recomiendan que deberían utilizar el equipo previo a entrar a la cirugía? Y si utilizarlo previamente disminuye los riesgos durante y posterior a la cirugía, por ejemplo en cirugía bariátrica. Nosotros recomendamos para los pacientes que tienen la hipoventilación, la obesidad, recomendamos de perdido 6 a 8 semanas antes de la cirugía bariátrica. Y lo que nosotros nos gustaría ver es mejoramiento en el niveles de oxígeno y mejoramiento en el dióxido de carbono en la gasometría, algo así, y demostrar que el paciente lo está usando de una manera objetiva. Lo importante aquí, en mi experiencia, la mayoría de los pacientes que quieren tener cirugía bariátrica lo usan muy bien, porque saben que si no lo usan, el cirujano también tiene problemas para hacer la cirugía. Los ejemplos que les estaba enseñando aquí al final de mi presentación, que era acerca de usar auto-CPAP, el CPAP automático, que la gente no lo usa antes o después de cirugía, esos son pacientes diferentes, porque esos no son pacientes que han venido a la clínica de sueño o que han visto a un neumólogo o un especialista de sueño antes de cirugía. Si se da cuenta, nomás vinieron el día antes. Y no están acostumbrados a usar CPAP, nadie les explicó muy bien, y de hecho, si se pone a pensar, después de cirugía uno tiene dolor, está incómodo, y ahora le ponen el CPAP. No lo va a usar. Pero lo que se refiere a usted, los pacientes que han estado con CPAP
por varios meses o semanas antes de cirugía, generalmente lo usan. Eso ha sido mi experiencia, bueno, generalmente. De complicaciones no sabemos, no hay ningún estudio que haya demostrado que si lo usan o no lo usan van a tener más complicaciones. Esos estudios no se han hecho. Esperamos que mejora, pero no sabemos.